¿Qué tal, mis estimados y mis estimadas? Sean todos ustedes bienvenidos a esta segunda clase ya de la cuarta unidad. El día de hoy vamos a ver un tema del que ya comenzamos a hablar al final de la unidad 3 y es nada más y nada menos que el tema de la evangelización y el sincretismo religioso. Pero antes de comenzar, quisiera mandarle un gran saludo, un fuerte abrazo y un afectuoso saludo a mi estimado Angelus03. No conozco el nombre, no sé quién sea, pero me pidió amablemente que le mandáramos un buen saludo. Y bueno, pues lo prometido es deuda. Tenga aquí su saludo, mi estimado. Es mi primer saludo, el primer saludo que hago en este canal. Ahora sí, bueno, podemos comenzar con la clase. No hay que olvidar, como ya les había señalado previamente, que la conquista material y la conquista espiritual, o sea, la que le realizaron por un lado los conquistadores españoles y los frailes misioneros que llegaron a estas tierras, pues va a ir de la mano, son inseparables, ¿no? Pero aquí les pongo un meme, ¿no? O sea, la realidad es que al final de cuentas es muy chistosa la situación o muy paradójica, ¿no? Porque por un lado llegaban los españoles, les leían el requerimiento a los indígenas para que se sometiesen voluntariamente al rey sin pelear, pero pues si no aceptaban, pues peleaban con ellos y cuello, ¿no? Y entonces eso es muy paradójico, ¿no? Porque por un lado llegan, pelean, pero luego los evangelizan, ¿verdad? Entonces así como el meme del perrito que primero está agresivo y luego allá con la cara de ternura. Digo, es un meme a fin de cuentas, sé que la realidad histórica fue mucho más compleja, pero más o menos describe la situación, ¿no? O sea, sí, llegaron los españoles, los conquistadores, deshicieron, pelearon, pero ya después llegaba el fraile misionero a comunicarles la verdad del evangelio, ¿no? Del catolicismo en este caso, ¿no? Entonces es muy curioso, es una situación muy paradójica. Y bueno, a fin de cuentas, aunque sí tenían maneras de ver la vida pues algo distinta a los conquistadores y los españoles, aunque los conquistadores tenían el discurso de que hacemos esto por el rey y por la fe católica, la verdad es que los frailes, pues obviamente por ser frailes, sí creían en serio, o sea, no podemos negar algo, o sea, de algo no se les puede acusar a los frailes misioneros que llegaron a la Nueva España, y es, o sea, no llegaron, o sea, si llegaron hasta estas tierras fue porque tenían un celo evangelizador, o sea, alguien podría no creer o no ser católico como yo, ¿verdad? Podría no creer en lo que creyeron ellos, pero debemos reconocer que si atravesaron estas largas distancias, cruzaron el mar Atlántico, pues fue porque en realidad creían lo que creían y creían que su fe pues era verdad y que valía la pena alcanzar a estas pobres almas, ¿verdad? Obviamente a muchos tal vez nos podría parecer como que, ay, sí, es solo un discurso, pero ¿quién viaja? Ahora sí, pónganse a pensar, ¿quién viajaría en esa época, no? Una larga distancia, ¿quién se expondría a ser muerto en un territorio a lo mejor desconocido por a manos de los indígenas o morir en el olvido, en el desierto, como algunos, ¿no? Pues obviamente ellos creían eso y no, como digo, no podemos negarles que tuvieron este celo evangelizador y lo hicieron por lo que ellos creían que era verdad. Se tomaban muy en serio su fe. A lo mejor algunos conquistadores españoles solo decían con la boca, de lengua para abajo, de dientes para afuera, perdón, de lengua para abajo. ¿Quién sabe cómo es eso? Pero de dientes para afuera, a lo mejor los conquistadores españoles solo usaban como un pretexto, ¿verdad? Lo de la fe católica, o tal vez no, pero los frailes sí se tomaban muy en serio esta misión, la gran mayoría, y esta evangelización en las tierras de la Nueva España, pues va a ser realizada por estas órdenes mendicantes, como podemos ver aquí en esta imagen. Las órdenes mendicantes son comunidades religiosas que surgen a fines de la Edad Media, por ejemplo, los franciscanos, los dominicos, los agustinos, después los jesuitas, y se llaman mendicantes ¿por qué? Porque, bueno, la gran mayoría de ellas dependía de las limosnas de los otros fieles para poder sobrevivir
ya que ellos hacen, estas órdenes se caracterizan por hacer votos de pobreza, de castidad y de total obediencia a Dios y a la Iglesia Católica, ¿verdad? Entonces, estas órdenes mendicantes ya habían tenido cierta experiencia en Europa con la evangelización de los que eran los vecinos infieles, que eran los musulmanes. Recordemos que los musulmanes, pues al menos en España, ellos habían invadido España y permanecido al sur habían conquistado la mitad sur de ese territorio de la península ibérica. Entonces, muchos de estos frailes ya tenían estas comunidades ya tenían esa experiencia convirtiendo, entre comillas, infieles a la fe católica, convirtiendo musulmanes, a los moros, ¿verdad? Entonces, con ese mismo celo van a realizar esta misma labor, pero ahora en las tierras recientemente descubiertas a las que se les llamó América. Entonces esta idea de las órdenes mendicantes con sus votos de no tomar mujeres para sí, no casarse, no enriquecerse, vender sus propiedades, vivir en una comunidad que se identifica con un solo propósito, con una visión, pues es algo que ha inspirado al parecer hasta cierto punto o que podemos encontrarle ciertas similitudes con otras comunidades u órdenes, ¿verdad? Que existen en la cultura cinematográfica, como los Jedi, ¿no? Por ejemplo, algo muy parecido, ¿verdad? Estas órdenes mendicantes, pues podríamos decir que han inspirado en la ciencia ficción, pues la creación de este tipo de comunidades que se parecen a las religiosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, estaría el caso de los Jedi, ¿no? Que si se dan cuenta, sé que en su caso George Lucas creo que se inspiró no solo en la idea esta de las órdenes mendicantes, sino más bien en los samuráis o en algunos casos, o sea, que tuvo mayor influencia de la cultura japonesa, ¿no? Pero en fin, es solo un ejemplo. También podríamos mencionar el caso de la Guardia de la Noche, en el caso de Juego de Tronos. Si se dan cuenta, es una idea, pues nuevamente, muy, es una idea que podemos ver, repetida. O sea, el punto es que esta idea de las comunidades religiosas, de las órdenes mendicantes, parece haber inspirado, ¿no? A estos grupos que aparecen en otras realidades cinematográficas. Y de hecho, si ustedes quieren tener una idea de las diferencias que existían entre estas órdenes religiosas dentro del catolicismo a fines de la Edad Media, les recomiendo mucho leer la obra de Humberto Eco, El nombre de la rosa, una obra magistral que lo ha distinguido este autor. Y de hecho existe una película que también se las recomiendo, que les va a dar una perspectiva número uno, del contexto religioso de aquella época. Creo que es el siglo XIV en Europa, y nos habla un poco de las diferencias entre las órdenes. Creo que ahí aparecen los franciscanos, que se distinguían mucho por su voto de pobreza. De hecho, en el mismo movimiento franciscano va a haber como cismas, porque va a haber algunos que se van a oponer a cualquier intento de institucionalización o de poseer cualquier cosa, que van a ser estos los franciscanos espirituales, ¿no? O sea, como que dentro de ahí mismo del movimiento franciscano, pues hay muchos que son muy radicales de que, o sea, pobreza total, ¿no? Y hay otros que no, que dicen, no, sí hay que organizarnos para que pueda perdurar esta orden a lo largo del tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, esta película se las recomiendo mucho si quieren como comprender un poquito más del ambiente histórico de esa época, y ver las diferencias de los ideales entre las órdenes mendicantes, y ver también lo de la práctica de la Inquisición, ¿verdad? Y bueno, ahora sí que en la Nueva España yo ya les mencionaba cómo es que fueron llegando, sobre todo estas tres órdenes, los franciscanos, que podemos ver que se ubicaron y realizaron su labor entre los indígenas en esta zona que aparece marcada con líneas azules, sobre todo en el altiplano central, en el área central de México, el actual México, y también en el sureste, por allá en Yucatán. Y luego llegaron los agustinos, no, los dominicos. Los dominicos llegaron y se establecieron en esa zona que aparece marcado con líneas de verde, ¿sí?
Y finalmente vemos, ya vimos, esto ya lo hablamos en otras clases, los agustinos llegaron también y se establecieron en la zona central en otros estados, ¿verdad? Entonces, a fin de cuentas, estas son las órdenes mendicantes que van a realizar la labor de... Sí, es cierto, ahora sí que van a hacerla como el famoso personaje de Age of Empires. Si ustedes han jugado sabrán lo que es un monje, ¿verdad? Entonces, claro, llegaron así como en Age of Empires a convertir a los infieles, a los pobres indígenas alejados de su religión. Así llegaron y esa fue su labor en pocas palabras, pero no fue lo único que hicieron, o sea, en la vida real los monjes, los frailes, no funcionaban como en Age of Empires, sino que también desempeñaron labores de propias más bien de un colono, de un aldeano en el juego, ¿no? Es decir, los mismos frailes a veces tuvieron que encargarse del establecimiento o la fundación de, como pueden ver, si ustedes son gamers, sabrán que aquí aparecen dos imágenes. La de la izquierda es la de un centro de una ciudad, un town center, y la de la derecha es un edificio que se relaciona con la universidad, o sea, la escuela, ¿no? Entonces, pues ahora sí que los frailes evangelizadores también se encargaron de fundar ciudades donde no las había, también se encargaron de establecer escuelas, porque obviamente les va a interesar aculturar y para aculturar, es decir, para imponer su cultura en a estos indígenas, pues tienen que ser formados, educados de una nueva forma conforme al pensamiento cultural europeo y cristiano. Entonces, esto los va a llevar a tener que adentrarse. De hecho, muchos de estos monjes se van a dar cuenta, o sea, pónganse en su lugar. No puedes llegar y, o sea, ¿cómo te comunicas con el otro? O sea, para comunicar efectivamente tus ideas tienes que considerar o contemplar las ideas y el lenguaje, la cultura de tu receptor, del receptor de tu mensaje. Entonces sucede algo así como en Avatar, en la película, ¿no? Que Jay Sully se transforma, adopta el cuerpo de los Na'vi, ¿no? Para conocer su cultura, porque pues ahora sí que llegaron los humanos y quieren obtener el territorio ese para sacar minerales, creo. Y pues para eso, veladamente, vamos a decir, son enviados sin saberlo, pues para que conozcan la cultura y los convenzan de retirarse del gran árbol, ¿no? O sea, para cumplir sus fines colonizadores, aunque los científicos no están de acuerdo con esa visión, porque ellos sí se toman en serio que el hecho de conocer la otra cultura por el hecho de querer conocerla y no solo como un medio para conquistarlo, ¿no? Entonces, pero bueno, síganme la corriente. A fin de cuentas, también los misioneros españoles van a llegar y van a empezar a investigar más sobre la cultura, por ejemplo, de los nahuas. Van a aprender su idioma, van a esforzarse mucho, o sea, tiene su mérito en ese sentido, no podemos negarlo, que hicieron una gran labor de investigación etnográfica y de hecho aprovecho para señalar que por eso explica por qué la antropología de hecho tuvo una relación muy interesante, polémica también, ¿verdad? Pero con los esfuerzos de evangelización realizados por la Iglesia Católica y las iglesias protestantes. Muchos de los antropólogos que empiezan a surgir, que empiezan a darle forma a esta ciencia, pues fueron gente que quería comunicar el mensaje de la fe cristiana en pueblos aborígenes de otras latitudes del planeta y que para hacerlo necesitaban conocer y entender la cultura a la cual estaban evangelizando. Pero bueno, cierro paréntesis, ese es un dato muy interesante. Los frailes españoles tuvieron que aprender más sobre la cultura, la historia, las tradiciones prehispánicas para comunicar efectivamente su fe. Y obviamente al principio no fue fácil, ¿verdad? O sea, como toda labor, sobre todo los que empezaron a llegar fueron los que abrieron camino, los primeros en llegar. Y al principio es muy curioso porque cómo te comunicas con un pueblo, o sea, obviamente no podías llevar a la Malinche a todas partes, ¿verdad? Entonces, existía una barrera cultural y lingüística que debieron superar los frailes evangelizadores. Y al principio se explica por qué, por ejemplo, recurrieron mucho a las imágenes. Sobre todo lo que hicieron fue aprenderse como los glifos, conocer los glifos del sistema
cuando menos lo básico en cuanto al sistema de escritura de estos pueblos, imágenes que utilizaban ellos en sus códices, se familiarizaron y crearon, por ejemplo, estos catecismos con puras imágenes. Pueden ver este que es un ejemplo de los famosos catecismos. eh, Se llamaban catecismos testerianos. Y pueden observar en estos catecismos cómo solo son dibujitos prácticamente. En algunos de estos casos podemos identificar pues como las figuras de los frailes españoles, la cruz, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces al principio no fue fácil, tuvieron que recurrir prácticamente a la antigüita, ¿no? Yo creo que es una práctica muy común o sería muy común, por ejemplo, si nos llegáramos a topar con alienígenas, ¿no? ¿Cómo les explicamos nuestro conocimiento? ¿Cómo nos comunicamos con ellos? Pues con dibujitos, la vieja confiable, ¿no? Pues eso fue lo que usaron al principio. Así es. Entonces, pues estas órdenes mendicantes se enfrentaron pues varias dificultades al principio, sobre todo para comunicar eficazmente el mensaje de su fe católica, pero a fin de cuentas, como decía, ellos tenían un gran celo evangelizador o sea, y digo que era un gran celo evangelizador porque ¿cómo explicas que entre 1524 hasta 1500, que más o menos casi 60, llegaron aproximadamente 400 frailes a la Nueva España para realizar esta tarea titánica? Pues ¿cómo lo explicas? Claro, por el gran celo evangelizador de la época. Es que creían que esto era verdad y valía la pena. Entonces, al menos desde su perspectiva, ¿verdad? Ya la perspectiva de los indígenas era otra. Pero a fin de cuentas son estos frailes los que se encargaron de la conquista espiritual, y yo les mencionaba que para lograr su objetivo pues se vieron en la necesidad de construir escuelas. Es una estrategia a la que ellos recurrieron, establecer escuelas para los indios naturales, ¿no? Para los indígenas, sobre todo para los hijos de la que había sido la antigua nobleza indígena, es decir, para los famosos pipiltín, ¿verdad? Que también recordemos que ya desde con los mexicas pues recibían una educación diferente, de otro tipo. Entonces, eh, estos frailes van a comenzar a adoctrinar, a enseñar, a culturizar a los hijos de la nobleza indígena en escuelas que se volvieron muy famosas, ¿no? Que crearon los franciscanos, sobre todo como Pedro de Gante, que creó la famosa escuela de San José de los Naturales. Y en este tipo de escuelas vamos a ver que les comienzan a enseñar, pues obviamente, el idioma, es decir, a leer, a escribir, les van a enseñar historia, les van a enseñar matemáticas, aritmética, artes, canto y algunos oficios, ¿verdad? Entonces, se crearon varias escuelas. Una de las más famosas, como ya dije, fue la de San José de los Naturales. Y también tenemos esta que fue el famoso, este es uno de los más famosos, el Colegio de la Santa Cruz, la Santa Cruz de Tlatelolco. Súper famoso, si se dan cuenta, vean, ahí está la catedral, la iglesia de, creo que no me acuerdo si se llamaba Santiago, pero bueno, la iglesia que está ahí al lado de lo que era antes creo que era un convento, y la escuela está enfrente ahí de ruinas prehispánicas. Recordemos que Tlatelolco, pues ese estaba arribita, ahí súper cerquita de Tenochtitlan, y ahí es donde se establece este famoso colegio por los franciscanos. Y vean nada más la iglesia, un dato curioso, ¿no? Cómo está construida así con las mismas clases de piedras, ¿no? Que las ruinas prehispánicas de ahí de antes de Tlatelolco. Pero en fin, esa escuela se distinguió, ¿por qué? Porque recibió a una gran cantidad de indígenas que, que con la guianza de estos maestros franciscanos, que van a destacar, como ahí va a estar también Pedro de Gante, va a llegar a enseñar, pero sobre todo otras figuras clave como Fray Bernardino de Sahagún, van a ser guiados, instruidos en el idioma castellano, en el alfabeto latino. ¿Para qué? Para recuperar, para registrar ahora sí que sus tradiciones prehispánicas, sus ciencias, por así decirlo, su historia, sus costumbres, y
van a producir obras monumentales en el siglo XVI, como podríamos mencionar a la historia general de las cosas de la Nueva España, de este fraile franciscano, Fray Bernardino de Sahagún, que ahora sí que con la ayuda de estos informantes indígenas que se abocaron pues a registrar todas sus costumbres, sus prácticas, sus tradiciones, a registrar todo ese conocimiento histórico, incluso medicinal de las plantas que usaban ellos, etcétera, etcétera, pues van a producir esta obra monumental, increíble, que también es conocida como el Códice Florentino, porque se elaboró, ¿no? Siguiendo estas tradiciones pictóricas, ¿no? Es decir, usaron todavía estas imágenes para registrar los acontecimientos del pasado. Combinaron, ¿no? esa práctica tradicional del uso de imágenes en los códices, con la escritura latina, ¿no? Es decir, si pueden ver aquí, por ejemplo, en un fragmento del Códice Florentino, vemos que a la izquierda está escrito con castellano, pero a la derecha en náhuatl, obviamente utilizando las letras del alfabeto latino español. Entonces, registran todo esto de sus costumbres etnográficas, religiosas, etcétera, en obras monumentales como el Códice Florentino. Pero también existieron otras obras, por ejemplo, la que fue elaborada por Fray Diego Durán, otro franciscano. Él creó la historia de las Indias de Nueva España e Islas de Tierra Firme, donde es uno de los códices más famosos porque ahí se registró toda la historia del pueblo mexica, desde el llamado de Umechi o Huitzilopochtli, que les hace este llamado a seguirlo, y que él les va a revelar una tierra prometida, y hasta la llegada de los españoles quedó registrada en este códice, el Códice Durán. Y nuevamente vemos esta combinación de la escritura en castellano, ¿verdad? Utilizando el alfabeto latino. Y pues ahora sí que el uso de imágenes. Entonces, de hecho, muchas de las imágenes que yo he usado en mis presentaciones las he sacado de estos códices, del Códice Florentino y el Códice Durán. Y también tenemos otras obras que se produjeron, que fueron producidas o guiadas, ¿no? por estos frailes, por ejemplo, también de otras latitudes. Por ejemplo, la que realizó Fray Jerónimo de Alcalá, que él ahora sí que produce la famosa Relación de Michoacán. También tiene dibujitos su obra, como pueden observar, solo que él se abocó a investigar la historia del pueblo purépecha en Michoacán. Y aquí, de hecho, en esa página de la relación, ustedes pueden ver ahí a la derecha, en la página de la derecha, se alcanza a ver una pintura, ¿no? Donde se plasmó el encuentro entre los españoles y los purépechas. Entonces aquí también se narra la historia del origen del pueblo purépecha y de un gobernante que no me acuerdo muy bien cómo se llamaba, que bueno, al final de cuentas el gobernante de los purépechas recibía el título del calzoncín, no se les olvide el famoso calzoncín. Y bueno, al menos, ahora sí que al menos para los mexicas, no fue extraño como la idea de tener que someterse a estas nuevas deidades traídas de Occidente, porque ellos estaban acostumbrados. Recuerden que el pueblo mexica era un estado teocrático, militarista, que había conquistado a otros señoríos, y ellos estaban muy acostumbrados a la noción de que si tú vencías a tu enemigo, pues podías imponerle no solo el tributo, sino también tus creencias, el culto a tus dioses. Entonces, al menos para la mentalidad mexica, tuvo sentido que si ellos habían sido derrotados, que si sus dioses habían sido derrotados por los dioses de Occidente, pues lo más lógico era que ahora tenían que rendirle culto a la deidad que había demostrado una fuerza superior. Y en este caso, pues ante sus ojos, pues va a ser Jesucristo. Por eso les pongo el meme de ya déjalo, ya está muerto. Se me olvidó ponerle ahí la frase. Pero sí, imagínense, o sea, para los mexicas fue interpretado de alguna forma de esta manera, ¿no? Como de, ahí ven tirado a Huitzilopochtli, lo corté de un códice a Huitzilopochtli, de un códice, de un fragmento donde él sale, pues donde nace, ¿no? Que nace para vencer, pero en este caso lo puse tirado en el suelo, porque así fue interpretado, ¿no? Como que su gran dios Huitzilopochtli, pues había sido vencido por Jesucristo, o se transforma en él, ya vimos que también luego lo asociaron con él.
Pero ese es el punto, ¿no? Que los mexicas, para ellos fue como que tenía sentido ahora someterse a esta nueva deidad y seguirla porque sus dioses los habían abandonado o habían sido derrotados por esta deidad mucho más poderosa, Cristo, la Virgen y sus santos, ¿verdad? Entonces, por eso Octavio Paz en el laberinto de la soledad, en uno de sus capítulos dice que la primera traición que sufrieron los mexicas, pues no fue la de la Malinche, o sea, fue la de sus propios dioses. Ahora sí que, como diría Brock, ¿no? Eddie Brock en Spider-Man, Ahí está tu héroe. ahí está tu Huitzilopochtli. Y bueno, pero ojo aquí, porque yo ya les he insistido mucho, Aridoamérica fue otro cuento, ¿verdad? Fue otra historia, porque ya vimos que los chichimecas eran muy fieros, muy bélicos, hasta los mexicas les tenían miedo, y ellos eran seminómadas, y eso jugó en su favor porque los españoles van a tener muchas dificultades para conquistarlos, someterlos y evangelizarlos, porque ¿cómo conquistas a pueblos que están de un lugar a otro? Que, o sea, si tomas sus tierras no significa nada, porque ellos simplemente se mueven y ya. No tenían grandes ciudades y pues esto va a dificultar las actividades de evangelización también. Entonces, recordemos, hay que repasar, ¿no? Que Aridoamérica estaba conformada por varias áreas geográficas culturales, como la Gran Cuenca, la Pachería, el noroeste de Arizona, el sur de Texas, norte de México, la costa de Sinaloa y el centro y sur de California, donde vivían grupos indígenas también muy fieros, ¿no? Como los rarámuris, los ópatas, los yaquis o los californios, obviamente en la península baja californiana. Y pues todos estos pueblos van a ser más difíciles de conquistar, de someter y de evangelizar. ¿Por qué? Porque no construyeron grandes ciudades. Entonces aquí les pongo un meme de los españoles buscando ciudades en Aridoamérica. Pues ahora sí que no había. ¿Y cómo tú puedes cobrarles tributo o someter a estos indígenas si no tenían grandes ciudades y no se estaban quietos en un solo lado? Entonces los chichimecas estaban como este venadito así de que... ¡Uy! Perdón, pero me encanta cómo está saltando el venadito. Así los chichimecas mientras tanto, ¿no? Meanwhile, como dicen en inglés, ¿no? Mientras tanto los chichimecas por allá saltando, ¿verdad? Saltando de monte en monte. Era muy difícil. Entonces, a fin de cuentas, van a ser los españoles, específicamente los frailes, como yo les mencionaba, no solo les tocó evangelizar, sino también fundar y construir misiones y nuevas ciudades. Entonces, como Thanos, ahora sí que tuvieron, seguramente dijeron, Bien, yo lo voy a hacer. o sea, les tocó abrir camino y fundar ellos mismos pues ciudades en el norte, ciudades que antes no existían, porque los del norte eran seminómadas y se andaban inquietos, ¿verdad? Entonces, ni modo, a ellos les tocó chambear incluso más que a los frailes que concentraron su labor en el centro o en el sur del actual México. Y va a ser una orden, sobre todo la que va a destacar en la evangelización del septentrión, es decir, del norte de la Nueva España, que fue la orden fundada por Ignacio de Loyola, que son también conocidos como la Compañía de Jesús, la Compañía de los Jesuitas, ¿verdad? Ahí pueden ver en su hábito a los jesuitas, que es una orden que se fundó un poquito más tarde que las otras tres que ya mencionamos. Se fundan como en 1500 y pico, casi casi en el contexto de la conquista o cuando está sucediendo la reforma protestante. Ellos tienen ideales muy que los distinguieron mucho. De hecho, ellos tenían, sobre todo los distinguía un voto de obediencia absoluta y directa al Papa. O sea, solo rendían cuentas al Papa. Directamente es una orden que se somete al Papa completamente. Y también que se distinguieron mucho por sus estudios, ¿no? O sea, ellos establecieron también muchas escuelas, se formaban bastante bien, sobre todo porque les interesaba como contrarrestar las ideas, las herejías de ese momento que se habían estado propagando en Europa con la reforma protestante, ¿no? Entonces ellos sobre todo trabajaron en ese ámbito contrarrestando las doctrinas de los protestantes herejes, por así decirlo, desde su perspectiva, obviamente. Si ustedes quieren saber un poquito más de la historia de la orden jesuita,
Yo les recomiendo ver alguna de estas dos películas o las dos, ya que tienen como perspectivas muy distintas. La película que se llama Silencio, donde sale Andrew Garfield, quien próximamente va a salir como Spider-Man en la nueva película de Spider-Man No Way Home. Ya mero, ya merito. Pero sí, ahí sale el mismísimo Andrew Garfield. Ahí andaba Spider-Man evangelizando. Aparece él como jesuita. Ahí se narra la historia de estos jesuitas que van a las tierras japonesas, porque ustedes sabrán que esto ocurrió. Los jesuitas se encargaron de la evangelización en esas regiones asiáticas como Japón, y van ahí a confirmar si es cierto que uno de sus padres a los que admiraban, eh, también sale el que sale en Star Wars, se me olvidó su nombre. Pero bueno, van porque se oyen rumores de que su padre había apostatado, ¿no? Y es muy interesante porque en esta película se van a dar cuenta de todo el desafío que fue para estas órdenes como los jesuitas, comunicar el mensaje de la fe eh, a pueblos que no compartían su lengua. Y van a ver, o sea, de verdad no les quiero spoilear, solo véanla porque les da otra perspectiva del desafío que era evangelizar pueblos que no hablaban tu lengua, ¿verdad? Y de las diferencias o de las malas interpretaciones de conceptos teológicos que se hicieron durante el proceso por el hecho de no conocer esa lengua. Y bueno, también tenemos la otra película que es la de La Misión, donde sale Robert De Niro, donde pueden ver esta ya desde un poco más adelante la época histórica, que se ve ahí también la obra de los jesuitas que llegaron a lugares donde otras órdenes no llegaron. En este caso está ambientada creo que en Brasil, y ya no les quiero spoilear. Solo si quieren conocer un poquito más a través de obras cinematográficas de la labor de los jesuitas, vean estas dos películas. Y bueno, a fin de cuentas, los jesuitas, en el caso de la Nueva España, se distinguieron por trabajar, por fundar ciudades, crear misiones, presidios, etcétera, etcétera, en en el norte de la Nueva España. De hecho, si ustedes recuerdan, desde primaria se los enseñaron esto seguramente, que los jesuitas llegaron a construir las primeras misiones en la península baja californiana. Entonces aquí podemos ver, esta es una acuarela, una pintura de acuarela del siglo XVIII, y del padre Ignacio Tirch, si no me equivoco, donde se puede ver, en esta imagen se aprecia la misión de Santiago de los Coras, si no me equivoco, que está casi a la punta de Baja California Sur, sur, perdón. Entonces podemos ver una de estas misiones que fueron fundadas por los jesuitas. Aquí tenemos otra imagen que también fue elaborada por el padre Ignacio Tirch, que viajó por esta zona y registró muchas cosas muy padres, dejó un registro histórico, una fuente histórica invaluable, ¿verdad? A través de sus pinturas, de la fauna, de las costumbres coloniales en esa época en la península baja californiana, de las relaciones con los indígenas. En este caso se ve plasmada la misión de Santiago, no, la otra era la de Santiago de los Coras y esta es la de San José del Cabo, por eso se alcanza a ver ahí el mar, ¿verdad? Entonces, estas misiones fueron fundadas por los jesuitas, fueron los que más misiones fundaron, sobre todo en Baja California Sur, como pueden ver en este mapitas, ahí se marcan todas esas misiones, ya les había mencionado, vean las de la punta, San José del Cabo y Santiago de los Coras, ¿verdad? Y muchas más que ustedes pueden reconocer aquí en el mapa. No fueron los únicos, también llegaron aquí los franciscanos, aunque los franciscanos en el siglo XVIII llegaron, pero llegaron y se fueron rápidamente porque nada más fundaron una misión en el actual estado de Baja California, que fue la misión de San Fernando, rey de España de Belicatá, y la ven de color cafecito. Pero luego pelaron gallo y se fueron más al norte, a la Alta California, y por eso San Francisco, ¿verdad? Por eso se llama San Francisco allá. Porque tienen sentido, allá estuvieron los franciscanos y allá fundaron más misiones. Y a fin de cuentas después llegan los dominicos y fundan estas misiones que están de color verde. Pueden ver ahí, son varias, son como 9 si no me equivoco. Y que se concentraron más en este territorio, o sea, nuestro estado, estrictamente hablando. Y a fin de cuentas, bueno, la labor de estos misioneros, como decía, se
Sí, claro, se encargaron de evangelizar a los indígenas de estas latitudes, ya saben que aquí existían diversos grupos étnicos, indígenas, los Paipai, los Quiligua, los Cucapá, los Kumiai, etcétera, etcétera, ¿no? Más al sur, en Baja California Sur, los Guaycuras, los Pericúes, etcétera, etcétera. Pues ahora sí que lo que hicieron fue, se dieron cuenta que aquí no había asentamientos urbanos, pues les va a tocar a ellos tener que crear, construir estos recintos, ahora sí que las famosas misiones, porque se dan cuenta que aquí ellos, no, estos indígenas andaban de un lado a otro y lo primero que tenían que hacer era prácticamente concentrarlos, atarlos a un solo lugar. Y lo que trataron fue concentrar a los indígenas recién convertidos en estas misiones y ponerlos a chambear como lo hacían los mexicas, por ejemplo, en el centro de la Nueva España. O sea, los trataron de volver sedentarios y de que se acostumbraran a levantarse temprano, trabajar y dormir, sin moverse de su lugar, ¿verdad? Como se ve registrado en estas nuevamente creo que son las acuarelas del Padre Tirch. Ahí vemos a los indígenas. Vean, en la derecha se ve. A la izquierda vemos una familia de indios gentiles, así se les llamaban, llegando ya a la misión, ¿verdad? Y en la derecha vemos una mujer indígena como que enojada, ¿no? Como que se le ve enojada y cómo no. Pues lo estaban obligando a realizar labores como domésticas, sedentarias, a las que ella no estaba acostumbrada. Y se le ve como la cara de enojada, creo. Y bueno, así que ellos no estaban acostumbrados a eso, así como el rey T'Challa diría, aquí no hacemos eso de trabajar ahí y no movernos de un lugar, de un mismo lugar, permanecer en un lugar fijo. Y esto explica, o sea, porque a fin de cuentas muchos de estos grupos indígenas en el siglo XVI, perdón, en el siglo XVIII, ocurrieron levantamientos indígenas en la península baja californiana porque estaban hartos, o sea, ellos no estaban acostumbrados a trabajar de esta manera, a vivir de esa manera en un solo lugar, y también pues ahora sí que siendo adoctrinados también. Entonces ocurrieron muchos levantamientos, como el famoso levantamiento de creo que fueron los Guaycuras o los Pericúes en San José del Cabo y también en Santiago de los Coras, pues se levantan y matan a varios de esos padres, ¿no? Como el padre Lorenzo, que sufrieron el martirio, los indígenas se hartaron y pues ahora sí que los mataron, ¿verdad? Entonces, desde su perspectiva, se convirtieron en mártires. Y esto es por lo mismo, porque tenían nociones muy distintas del tiempo, de la vida, del trabajo, muy distintas a la de los europeos, pero ojo, también a la de a los mexicas, que eran sedentarios y que estos mexicas fueron más fáciles de conquistar porque ellos sí estaban acostumbrados a vivir en centros urbanos, cosa que pues no distinguió a los grupos culturales de Aridoamérica. Así que brutal, ¿no? Brutal este asesinato de los padres a inicios del siglo XVIII. Y aquí me imagino, ¿no? Al rey de España, ¿no? Como enviando a misioneros a California. Ya saben, así como los maestros ahorita que el meme que circuló de los maestros yendo a clases, ¿no? Con lo del COVID. Algunos tal vez mueran, pero es un sacrificio que estoy dispuesto a aceptar. Entonces, pues sí, así fue. Realmente sí murieron varios misioneros en California después de la sublevación de grupos indígenas. Y bueno, a fin de cuentas, podemos decir que tarde o temprano, pues la religión católica va a penetrarnos, va a ser aceptada por la fuerza, a fin de cuentas, y también gracias a la labor incansable de estos frailes, pues va a terminar como una planta extranjera que fue plantada en un nuevo continente, pues sí va a poder prosperar de alguna otra forma, pero lo va a hacer combinándose también con las creencias indígenas, o sea, no creció pura, por así decirlo, la religión católica. Tuvo que mezclarse con creencias y prácticas más propias de la religión prehispánica. Experimentaron así como una fusión ambas religiones. O sea, en este encuentro de españoles e indígenas, ambas religiones de ambos mundos se entremezclaron, así como la fusión de Goku y el otro no me acuerdo, perdón, pero yo no he visto la serie de Goku, de Dragon Ball. Pero sí sé que ahí está, ¿no? La famosa fusión.
y pues dieron como resultado el famoso indocristianismo, ¿no? O sea, esto nos habla del sincretismo religioso, de la fusión de creencias y prácticas de dos religiones distintas. Y así, a fin de cuentas, ¿por qué se dio esta combinación o fusión o sincretismo religioso? Bueno, porque por un lado a los indígenas no les quedó de otra, ¿verdad? Para evitar los castigos de los españoles, pues tuvieron que aceptar por la fuerza, ¿no? Fueron forzados a recibir el catolicismo, así como cuando nos mete en la cabeza en el pastel cuando vamos a dar la famosa mordida, como en este meme. Pues sí, no les quedó de otra si no querían ser castigados los pueblos indígenas, o sea, la fuercita y también como una manera de protegerse, ¿no? De recibir a esta deidad de Occidente, a Cristo y a sus santos como una manera de ver esa protección. Por eso de esto habla Octavio Paz, ¿no? En uno de sus capítulos del Laberinto de la Soledad, de cómo encontraron ese refugio en las deidades cristianas que después de sentir el abandono de las deidades prehispánicas durante la conquista. Y bueno, también vamos a decirlo, surge este indocristianismo, o el cristianismo se indigenizó, por así decirlo, se amoldó a la cultura y a la religión prehispánica. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas el lenguaje, el idioma que usan, van a terminar utilizando los frailes, los misioneros, pues va a ser el náhuatl, ¿no? O sea, la lengua vernácula, local. O sea, sí, el mensaje podrá ser el cristianismo, pero se utilizó la lengua vernácula, o sea, el náhuatl, por ejemplo, y otras más. Entonces, ya desde ahí, pues el cristianismo sufre una adaptación lingüística, ¿verdad? Porque tú no puedes comunicar un mensaje más allá de la lengua que estás usando, y en este caso es la nativa. Entonces, por eso el cristianismo, el catolicismo en la Nueva España va a experimentar cierta indigenización, ¿no? En los conceptos. Entonces, como pues ahora sí que la Malinche fue precursora de esto, ¿no? De traducir las ideas de otro mundo a este mundo. Pero también el indocristianismo va a surgir porque los frailes fueron lo suficientemente astutos como para tratar de buscar paralelismos o coincidencias o ideas que podrían parecerles similares a los indígenas, ¿no? O sea, y que permitieran transmitir de manera más eficaz, pues las figuras de devoción del catolicismo. Es decir, trataron de buscar paralelismos entre ambas religiones. Por ejemplo, a Tlaloc lo van a convertir en San Juan Bautista, ¿no? Ustedes recuerdan que Tlaloc era la deidad del agua, de la lluvia en Mesoamérica, y pues lo van a relacionar con San Juan Bautista, que es el que bautiza a Jesús en el río Jordán. Entonces, como aquí en este meme, ¿no? De estos dos actores, que en mi opinión sí se parecen mucho, ¿no? El de la izquierda es Icaris y el de la derecha sería el Soldado del Invierno. Entonces, así, o sea, trataron de buscar parecidos para que los indígenas comprendieran mejor la fe católica, o sea, paralelismos entre ambas religiones. Y de hecho es muy curioso porque, por ejemplo, recordemos que antes, por ejemplo, los mexicas se organizaban en calpullis y en barrios que eran como clanes familiares que se identificaban con un dios patrono en una zona determinada. Y pues va a suceder lo mismo, nada más que ahora en lugar de tener deidades prehispánicas, estos barrios indígenas o pueblos indígenas van a adoptar algún santo patrono católico como su protector, ¿no? O sea, eso es lo que va a ocurrir. Y también vamos a ver que los nombres de los pueblos indígenas van a sufrir cambios, van a combinarse sus nombres originales en su idioma original y se les va a combinar con el nombre del santo patrono, ¿no? Por ejemplo, San Juan Chamula sería un excelente ejemplo porque combina esta idea. San Juan por el patrono, San Juan Bautista, y Chamula, que era el nombre original eh, que tiene relación con la toponimia, ¿verdad? O sea, el territorio. Entonces se combina, vemos nuevamente esta fusión entre ambas culturas y también encontraron paralelismos, por ejemplo, en prácticas religiosas prehispánicas y católicas. Por ejemplo, la práctica del sacrificio humano, y ustedes sabrán que también pues ahora sí que grupos como los mexicas mataban a los prisioneros de guerra, y también se comían, ¿no? El famoso pozole, pues
¿qué creen que le ponían a la carne? ¿Qué era la carne? Pues carne humana, ¿verdad? También existía esta tradición y esta práctica de consumir la carne, eh, que a veces simbolizaba la carne de los dioses, pues se le va a relacionar o se va a traducir ahora en el consumo de la famosa Eucaristía, ¿no? O sea, van a encontrar ahí los frailes un paralelismo, o sea, la idea de que al comerse la Eucaristía, el vino consagrado, pues esto es la sangre y el cuerpo del Dios nuevo, ¿no? Entonces para los mexicas, por ejemplo, pues va a cobrar mucho sentido. Van a decir, ah, sí es cierto, como nosotros lo hacíamos al comernos, ¿no? La carne de esta deidad, ¿no? Entonces ahí encontraron otro paralelismo. También la fiesta de muertos, que aquí no nos da tiempo para explicar todo el origen de la fiesta de muertos, el día de muertos, ¿verdad? Me encanta a mí cómo se ve como las flores de cempasúchil, me encantan. Pero a fin de cuentas, bueno, podemos decir que el Día de Muertos es una tradición que combina también elementos de ambas culturas, la europea con el Día de Todos los Santos y la devoción también, festividades a las deidades del inframundo, ¿no? Que tenían, por ejemplo, los mexicas y que se daban cada cierto tiempo según los ciclos agrícolas o la culminación de los ciclos agrícolas. Entonces la fiesta de muertos pues fue una festividad que se va a incorporar al calendario católico y que va a representar o reflejar esta fusión de la fusión de ambas culturas. Y hablando de fiestas, pues las fiestas, las obras de teatro y las imágenes van a ser una manera muy eficaz de comunicar el catolicismo a los nativos y eso explica por qué se crearon lo que se conocen como las cofradías. Las cofradías van a ser estas comunidades de fieles que se van a encargar de recaudar y administrar los recursos que se destinaban a las fiestas religiosas, sobre todo a las procesiones, por ejemplo, el Via Crucis, ¿no? O también las festividades en honor a los santos patronos de los pueblos indígenas. Pues ellos se encargan de administrar esos recursos, las cofradías. Y como digo, las fiestas fueron una manera muy inteligente de integrar integrar a los indígenas. Fueron un medio de cohesión social, ¿verdad? Entonces, en este tipo de prácticas religiosas del catolicismo novohispano, como las famosas procesiones en honor a los santos patronos, pues vemos una continuidad, no solamente vemos una sustitución meramente, ¿no? Sino una continuidad porque esto ya acontecía antes, o sea, nada más que el culto que antes se daba a ciertas deidades prehispánicas, pues ahora se lo van a dar a los patronos o santos católicos. Y ahora sí que por eso podemos llegar a la conclusión de que el, los misioneros usaron la misma religión o las tradiciones prehispánicas para destruir a las tradiciones prehispánicas. Bueno, yo no lo diría así, pero podríamos decir en cierto sentido, jugando, ¿verdad? O viceversa, que los indígenas usaron la cultura europea para preservar su cultura prehispánica. O sea, fue como una relación paradójica. Los indígenas echaron mano de la cultura española, europea, su idioma, su lenguaje, para preservar muchas de sus prácticas y costumbres, y viceversa. Los españoles echaron mano de las lenguas nativas, lenguas nativas como el náhuatl y el conocimiento de su historia, el conocimiento etnográfico, para imponer también la nueva religión. Entonces, ambos se usaron, ¿no? Fue una relación muy utilitarista y muy pragmática. Así como diría Thanos. Usé las gemas para destruir las gemas. Así es, usaron las gemas para destruir las gemas. Se usaron mutuamente, ¿no? Pero no para destruir, sino más bien para crear una nueva cultura, una nueva religión, para dar lugar a lo que ya dijimos que es el sincretismo religioso. Bueno, espero que hayan disfrutado esta clase, les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho, hasta la próxima, adiós.